ya estamos entrando a marzo de este año 2024, ya estamos también muy cerquita de la temporada de eclipses y en este video te voy a hablar sobre los eclipses de este año 2024. Es un video orientado a que tú más o menos te guíes y que lo puedas tener de referencia durante todo el año para saber qué fechas es que vamos a tener estos eclipses y también alguna información astronómica y astrológica que te pueda servir. Así que creo que lo primero importante de mencionar es que vamos a tener esta primera temporada de eclipses del año 2024, 25 de marzo y 8 de abril. El eclipse del 8 de abril, me voy a detener así más a hablar del detalle de ese eclipse porque va a ser bien importante. Y luego más adelante el 17 de septiembre y 2 de octubre. El 2 de octubre de alguna manera va a ser como el cierre del eclipse el 25 de marzo. Y luego también es importante saber en cuál eje está ocurriendo. En este caso ocurre en Piscis y en Virgo. Antes de entrar con todo ese detalle, me presento. Mi nombre es Leonardo Camacho. Yo soy practicante, divulgador y enseño también astrología védica de India en español, porque en español hay poco en internet. Toda esta información que viene de la astrología védica de India es muy rica en conocimiento y la astrología védica es muy precisa también para las predicciones. Y los eclipses son grandes herramientas para que un astrólogo aprenda a hacer predicciones. Así que en ese sentido también te invito a que participes del masterclass que voy a hacer por este eclipse el 25 de marzo y luego para el 8 de abril también va a haber otro masterclass. Y para la temporada de septiembre y octubre también voy a estar compartiendo un masterclass para que aprendas a cómo hacer tus propias predicciones, para que aprendas a hacer tus remedios astrológicos, aprovechar esta energía de transformación de los eclipses. Así que ya sabes de que para este domingo 17 de marzo vamos a tener el primer masterclass en relación a los eclipses. Todos los años yo estoy compartiendo clases maestras para hablar de los eclipses porque la técnica de cómo predecir eclipses y cómo ubicarlos en tu carta astral te facilita el aprendizaje de cómo hacer predicciones en astrología. Este domingo vamos a tener el masterclass de este eclipse lunar que va a ocurrir el 25 de marzo en Hasta Nakshatra. Así que ahí estás invitado o invitada y si quieres participar puedes sumarte a este masterclass. Abajo vas a encontrar un link para poder sumarte, para que te puedas inscribir. Entonces vamos ahora sí al detalle de estos 4 eclipses que vamos a tener en este año 2024. Lo primerito de lo cual vamos a hablar es de información oficial. La información oficial es algo que está de manera pública para todo el mundo, porque es información astronómica. Y la información astronómica es información que se calcula. O sea, no hay que ser magos, ni astrólogos, ni adivinos para saber cómo obtener esta información. Hay que ir simplemente a páginas como por ejemplo aquí en timeanddate.com yo encuentro la información. En esta lista me sale que van a haber 5 eclipses. Y el último eclipse que dice que va a ocurrir el 17 de octubre dice que es un casi eclipse lunar. Así que yo por ahora no lo voy a tomar en cuenta, pero es posible que más adelante hable de esta fecha del 17 de octubre. Pero aquí ya se menciona la lista de los 4 eclipses que vamos a tener. Y esta es información que no debería extrañarte, porque todos los años tenemos al menos 4 eclipses. Sin embargo, no todos estos eclipses se ven en tu lugar, en tu ciudad, ¿no? Entonces vamos a hacer también una repasadita de dónde van a ser visibles estos 4 eclipses. Y vamos a comenzar por el eclipse del 25 de marzo, que en algunos lugares del mundo va a caer 24, o sea, más o menos partiendo desde México para el oeste, el eclipse va a caer 24 de marzo. Y desde México hacia el este, el eclipse va a ocurrir a la medianoche del 25 de marzo. Entonces, por ejemplo, aquí en Sudamérica, el eclipse va a ser visible aproximadamente a las 2 de la mañana. Y es un eclipse penumbral. O sea, es un eclipse que no va a poner a la luna de color rojo, que es la típica imagen impresionante, ¿no?, de la luna roja. Este es un eclipse en el cual la penumbra de la Tierra va a caer sobre la luna y por lo tanto la luna se va a ver un poquito oscurita. O sea, definitivo que sí se va a oscurecer. Este eclipse va a ser visible en toda América, parte de África, parte de Europa, también la mitad de Australia va a ser tocada por este eclipse lunar, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Japón. Aquí tengo la carta astral de este eclipse el 25 de marzo, que a las 2 de la mañana va a estar su plenitud. Aquí vemos justamente que la luna está en Virgo y el sol está en Piscis. Y tenemos que Rahu se encuentra dentro de Piscis y Ketu se encuentra dentro de Virgo. Y aquí hay que hacer un comentario bien importante, me voy a detener en esto. Los 4 eclipses que vamos a tener este año van a ocurrir en ese eje de Piscis y Virgo, que el eje de Rahu y Ketu justamente es el eje que provoca los eclipses.
En el Masterclass justamente yo voy a explicar cuál es la mecánica de los eclipses y toda la historia detrás de Rahu y Ketu, el Sol y la Luna. Hay una historia mitológica detrás de eso muy importante de entender. Y en ese sentido, tienes que calcular tu carta astral para que tú tengas una idea de si que estos eclipses van a ser influyentes para ti o no. Y aquí abajo, en la descripción de este video, vas a encontrar un link para que puedas hacer el cálculo de tu carta astral, para que más o menos ahí puedas ubicar qué hay en tu carta astral. Si es que, por ejemplo, tú ubicas que la luna, el ascendente o el sol están ahí en Piscis o en Virgo, o cualquier otro planeta que esté en ese eje de Piscis y Virgo, ya sabes de que estos eclipses van a ser impactantes para ti. Y si te marea toda esta información, entonces no te preocupes, yo te puedo dar una mano con eso. Así que cuando hagas el cálculo de tu carta astral, tú me puedes poner abajo en los comentarios qué has encontrado. Si es que has encontrado que tienes algún planeta o el ascendente en Piscis o en Virgo, y ya más o menos ahí yo te puedo dar una guía. Y bueno, ya sabes que en el Masterclass yo voy a dar remedios personalizados, predicciones personalizadas, recomendaciones, etc. Así que eso es lo primero importante de entender, que estos eclipses están ocurriendo en el eje de Piscis y Virgo. Y Rahu y Ketu no se van a mover de ahí hasta mayo del 2025. De hecho, en marzo del 2025 también vamos a tener eclipses en Virgo y en Piscis. Así que dicho esto, vamos a regresar al análisis de esa carta astral, pero esta vez vamos a ver la carta astral ya con astrología védica, justamente para ubicar cuál es la nakshatra en donde está ocurriendo este eclipse. La nakshatra es Hasta. Y bueno, para quienes no conocen de astrología védica, existe el horóscopo de las 27 nakshatras. Entonces, eso nos da mucho mayor precisión para obtener detalles de este eclipse. Marte, Venus, Saturno van a estar en conjunción dentro de Acuario. Eso de todo modo le mete algo de sazón a este eclipse, porque la conjunción de Saturno y Marte es tensa. Para esa fecha Saturno y Venus van a estar bastante cerquita. Marte va a entrar en conjunción con Saturno días antes del eclipse del 8 de abril. Eso es un tema bien importante. Y bueno, los eclipses ocurren cuando Rahu, Ketu, el Sol y la Luna entran en alineación. Mercurio también está ahí cerca del eclipse y está justo a punto de entrar a Aries. Está en zona Gandanta. O sea que Mercurio está ahí un poco inestable. Es importante decirlo. Y Júpiter está dentro de Aries. Júpiter se queda en Aries hasta mayo de este año 2024. Entonces, toda esta carta astral nos da una traducción de qué tipo de eventos nos puede traer esta serie de eclipses. Y primero que nada, yo lo único que voy a decir sobre estos eclipses es que están cayendo en Virgo, que es el signo número 6, y Piscis, que es el signo número 12. Y aquí es importante traer un concepto que es el concepto del Kala Purusha. Lo que nos dice es que, así como en nuestra carta astral, la casa número 1 representa nuestra cabeza, nuestro cuerpo, la casa 7 corresponde a nuestra pareja, la casa 5 corresponde a nuestros hijos, la casa 9 corresponde a nuestro padre, a nuestro maestro. De igual manera, los signos zodiacales tienen un número y una correspondencia. Por ejemplo, Aries es el signo número 1 y por lo tanto Aries tiene que ver con la cabeza y también con el cuerpo. De igual manera, Libra es el signo número 7 y tiene que ver con las relaciones y también con los órganos sexuales. Entonces, Virgo es el signo número 6, que tiene que ver con los conflictos, los obstáculos, los enemigos, las enfermedades, la superación. Y Piscis es el signo número 12. Y la casa número 12 tiene que ver con los finales, con las pérdidas, con los cierres, con lo espiritual, con los retiros, con el aislamiento. Por lo tanto, estos eclipses están cayendo en un eje tenso, hay que decirlo. Y además, este año es muy especial porque tenemos elecciones presidenciales en muchos países importantes del mundo. En Estados Unidos, en México, en India, y en fin, ahorita no me acuerdo dónde más, pero es algo conocido. Entonces, de todos modos, estos eclipses van a tener una influencia importante a nivel geopolítico. Es importante decirlo. Y como además Virgo, que es el signo número 6, tiene que ver con los conflictos, con los enemigos, entonces podemos decir que estos eclipses también van a remover todos los temas de conflictos, guerras y también temas de salud. Atención a esto. Eso es así como un resumen rápido de pronósticos en relación a estos eclipses, porque luego en la Masterclass yo voy a dar más detalles y también vamos a hablar de cómo se traduce esto en tu carta astral. Porque esto no significa que todo el mundo se vaya a enfermar. Hay que ver quiénes van a estar más afectados por temas de salud este año. Y por último vamos a hacer una miradita de la nakshatra también, porque la nakshatra nos puede dar algo de información interesante para analizar para este eclipse. Pero respecto a la nakshatra, lo que podemos ver en relación a
Hasta Nakshatra, que es la nakshatra dentro de Virgo donde va a ocurrir este eclipse, es que es una nakshatra, para comenzar, positiva, auspiciosa, hay que decirlo. La deidad detrás de Hasta es Savitur, es una deidad solar. Y además el poder de Hasta Nakshatra es el poder de colocar el objeto de deseo en tus manos, o sea, obtener tus deseos, lograr deseos. Eso es importante de mencionar porque siempre es importante entender de que la astrología tiene un efecto a nivel colectivo y luego a nivel individual uno puede aprovechar la astrología cuando uno ya más o menos sabe cómo funciona. Entonces, en este caso podemos decir de que la astrología es una gran herramienta para que tú puedas aprovechar la energía de estos eclipses y que tú puedas lograr lo que tú deseas. En ese sentido, está bueno que te prepares para que este eclipse del 25 de marzo sea muy provechoso para ti, para que puedas obtener logros importantes. Y para cerrar con este tema del eclipse del 25 de marzo, y así como para tener data lo más exacta posible, seguramente por ahí tú estás encontrando astrólogos hablando de que este eclipse va a ocurrir en Libra. Así que vamos a ver datos astronómicos para ver si eso es correcto o no. Y lo que podemos ver utilizando Stellarium, que es la aplicación de astronomía que yo utilizo, es que el eclipse está ocurriendo en Virgo. O sea, ahí tú puedes ver de que la luna, se ve clarísimo que la luna se encuentra dentro de Virgo y vamos a hacer así como una movidita de las horas. Por ejemplo, a la medianoche la luna todavía se ve brillante, pero ya a la 1 de la mañana, 2 de la mañana ya la luna se empieza a oscurecer. 3 de la mañana ya está perdiendo un poco de la oscuridad y a las 4 de la mañana ya va a estar bastante brillante. Entonces el pico del eclipse va a ocurrir aproximadamente a las 2 de la mañana. Y como tú puedes ver, el eclipse va a ocurrir en Virgo, cerca de la cabeza de Virgo. O sea, fíjate cuánta distancia hay entre el lugar en donde está ocurriendo el eclipse y el signo de Libra. Y esto pasa porque en astrología védica utilizamos datos siderales que son los datos reales. O sea, simplemente con observar el cielo tú puedes saber en cuál constelación está cada planeta. En la astrología occidental, que es moderna, o sea, que la han reconstruido hace poco nada más, no es como la astrología védica que es muy antigua y que se mantiene intacta desde hace miles de años. La astrología moderna dice que va a ocurrir en Libra y es porque ellos utilizan cálculos tropicales que no se ajustan exactamente a lo que ocurre en el cielo. Entonces ahí tienes ya un dato súper importante respecto a la precisión y a la exactitud de la astrología védica. Bien, vamos a hablar ahora sobre el eclipse del 8 de abril, que es un eclipse que va a estar bien intensito y de ver nada más de la intensidad de ese eclipse a mí ya me provoca así como una carcajada, como una risa, como una emoción fuerte acá adentro, porque sí se ve que va a ser bien intenso y porque además o sea, va a traer unas coincidencias alucinantes que es importante comentarlas. Entonces, lo primero que vamos a ver es la carta astral de ese eclipse. Para esta fecha, el 8 de abril, vamos a tener que la luna y el sol van a estar en el grado 25 de Piscis. Y la nakshatra que corresponde con ese grado, el grado 25, es Revati. De eso voy a hablar también en unos minutos. Pero lo que podemos ver en este eclipse es que todos los planetas están pegados, alineados, acumulados, apretados entre Acuario, Piscis y Aries. El único que se escapa es Plutón. Y esto que en astrología védica Plutón no se le considera. Por lo tanto, tenemos todo un desbalance de energía importante. Y si vemos la información oficial de este eclipse, vamos a tener un eclipse que va a ser total y que va a ser visible, o sea, se va a oscurecer el sol, y el oscurecimiento del sol va a ocurrir especialmente en México y en Estados Unidos, que son dos países en donde este año vamos a tener elecciones presidenciales. Y el eclipse de alguna manera parte al país en dos, tanto a México como a Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que para hacer predicciones a nivel político, es súper importante considerar esta energía de los eclipses que lo que hacen es polarizar y traernos sorpresas inesperadas. Entonces, en ese sentido, si tú vives en Estados Unidos, en México, prepárate porque estos eclipses de todos modos van a traer revolcones importantes y por eso también está bueno que sepas cómo utilizar estos eclipses a tu favor. Así que ahí va una vez más la invitación para que participes de este masterclass. Ahora, una cosa de la cual yo hablé el año pasado en los masterclass que dicté sobre eclipses es que en Estados Unidos ocurrió un eclipse importante el año pasado, un eclipse solar, que ocurrió en la fecha del 14 de octubre. Y vamos a ver el mapa de cómo se ve el trazo que marcó el eclipse el 14 de octubre y el trazo que va a marcar el eclipse del 8 de abril de este año.
Y es súper llamativo porque aquí podemos ver la línea de la sombra del eclipse del año 2023 y aquí está la sombra del eclipse del año 2024. Y la coincidencia es que la ciudad más cercana que cruza ambas líneas es la ciudad de San Antonio en Texas. O sea, digamos que el epicentro de los eclipses de el año pasado y de este año está siendo en Texas. Y esto llama mucho la atención porque eso, una vez más, ¿no? Tiene que ver con que en Estados Unidos van a estar pasando cosas bien importantes este año. Así que hay que estar con los ojitos ahí atentos, súper atentos. Y en México también, porque el eclipse del 2023 también pasó cerca de la península de Yucatán. Y el eclipse que va a tocar ahora el 8 de octubre va a pasar por Sinaloa, por Sonora, por varios estados del norte de México. Ahora vamos a ver la carta astral védica de cómo se ve este eclipse. Este eclipse lo tenemos en el grado 25 de Piscis, en la nakshatra Revati. Y como les decía, tenemos todo un cúmulo de planetas en Acuario, Piscis y Aries, lo cual se ve como un desbalance energético importante. Y este eclipse está ocurriendo dentro de Revati Nakshatra, que es la última nakshatra. Algo de bueno tiene, porque también está regido por una deidad solar, cuyo nombre es Pushan, y cuyo poder, el poder que tiene esta nakshatra es el poder de nutrir. Y también tiene un poder de proteger y fomentar. Entonces realmente es una nakshatra muy positiva y que hay que leerla también desde un lado bastante espiritual. Así que eso también implica de que si bien pueden haber finales, pérdidas, conclusiones, ese tipo de eventos, también hay un gran potencial de despertar espiritual para este año. Atención a eso. Y para cerrar el análisis de este eclipse que vamos a tener el 8 de abril, vamos a ver astronomía. Entonces, buscando por todo el zodiaco, sabemos de que en Piscis van a coincidir los dos. Entonces ahí tenemos Sol y Luna. La hora exacta del eclipse va a ocurrir como al mediodía de Sudamérica. Ahí podemos ver con mucho mayor claridad que este eclipse está ocurriendo en Piscis, no está ocurriendo en Aries, una vez más, como están diciendo los astrólogos occidentales, tropicales. Así que ahí tenemos data mucho más precisa. Hablemos ahora del eclipse que vamos a tener el 17 de septiembre. Entonces ya estamos hablando de la segunda temporada, de la segunda mitad del año. Y como va a ser un eclipse lunar, para esas fechas vamos a tener al Sol en Virgo y a la Luna en Piscis. Y como en Piscis tenemos 3 nakshatras, que en total son Revati, Purva Bhadrapada y Uttara Bhadrapada, este eclipse va a ocurrir en el primer grado de Piscis. Atención a esto. Y en ese espacio se encuentra la nakshatra Purva Bhadrapada, que es una nakshatra que comparte espacio con Acuario. La Luna va a estar cerca de Rahu, cerca de Neptuno, cerca de Saturno. Y bueno, acá sí tenemos la energía un poco más distribuida, ¿no? Porque tenemos a Júpiter en esa época que ya va a estar en Tauro, tenemos de que Marte en esa época va a estar dentro de Géminis. Entonces más adelante voy a hacer un análisis más exhaustivo de este eclipse, pero sí podemos ver de que la energía está ya mucho más distribuida porque los planetas ya se movieron bastante. Ahora, si vemos la carta astral védica, podemos ver de que efectivamente la Luna va a estar en el primer grado de Piscis, en Purva Bhadrapada. Es una nakshatra que tiene características bastante espirituales. Su deidad es Ayai-Kapat, que es un Rudra, es una encarnación de Shiva o un ser que proviene de Shiva o que es anexo a Shiva. Y Shiva tiene este poder de la destrucción. Los Rudras son estos personajes, ¿no? Que son así como encarnaciones de Shiva. Y se dice que es el par que quema. Y el poder de esta nakshatra es un poder que tiene una cualidad de elevar la energía espiritual, elevar el nivel evolutivo. Atención, esto no es cualquier cosa. Y por eso digo que estos eclipses este año nos van a traer experiencias de despertar importantes. Es importante que tengamos eso en cuenta, pero a la vez también nos va a poner a reto nuestras creencias, nuestra fe, porque son eclipses que están ocurriendo en Piscis. Y Piscis es un signo regido por Júpiter y tiene que ver con la filosofía, la visión de vida, cómo vemos el mundo, cuáles son los ideales que queremos para nuestro mundo. Y eso está constantemente en cambio. Sin embargo, cuando los eclipses ocurren o en Sagitario o en Piscis, con mucho más razón. Y para cerrar el análisis de este eclipse vamos a ver astronomía. Para esa fecha, para el 17 de septiembre, tenemos que la Luna va a estar siendo casi cubierta. Fíjate que acá se ve una manchita oscura que justamente es la sombra de la Tierra. Y este eclipse, bueno, aquí podemos ver de que está ocurriendo en Piscis, ¿no? En el límite entre Acuario y Piscis.
Y viendo la data también así oficial de este eclipse, podemos ver de que efectivamente hay un pedacito de la luna que va a ser cubierta por la sombra de la Tierra. Y es un eclipse que una vez más va a ser visible en toda América. Esta vez en Asia ya no va a ser visible ni en Australia tampoco, sino más bien en toda África, toda Europa y parte de Medio Oriente y parte de Rusia también. Y por último vamos a hablar del eclipse del 2 de octubre, que yo lo veo como un eclipse que va a cerrar un ciclo bien importante respecto al del 25 de marzo. Porque este eclipse también va a ocurrir en Hasta Nakshatra. Y Hasta Nakshatra, acuérdate que su símbolo es la mano y tiene que ver con obtener los deseos. Entonces vamos a ver primero que nada información astronómica. Tenemos de que el eclipse está ocurriendo en Virgo, justamente mira, muy cerquita del mismo lugar en donde estaba ocurriendo el eclipse del 25 de marzo, que era más o menos cerca de la cabeza de Virgo. Esto es Hasta Nakshatra, ¿no? Entonces ahí podemos ver de que la luna y el sol van a estar en una conjunción súper cercana. Este eclipse va a ser visible en el sur de Sudamérica, o sea, Chile, Argentina. Y Argentina, siendo un país que está ahorita pasando por cambios importantes, bueno, pues este eclipse le va a caer como una cerecita en la torta de su transformación. Y bueno, los argentinos, atención, porque sabiendo de que su país está en una crisis y en una convulsión tan intensa, entonces está bueno que sepan que este eclipse va a caer en Hasta Nakshatra, o sea, lograr los deseos. Así que está bueno también intencionar de que este eclipse tenga un efecto positivo para su país. Y bueno, en el caso de Chile ya veremos cómo todo esto se mueve también. Y vamos a ver la carta astral de este eclipse. Aquí tenemos que el 2 de octubre, casi a la 1:30 de la tarde de Sudamérica, vamos a tener que el Sol y la Luna van a estar en conjunción en el grado 15 de Virgo, en Hasta Nakshatra, junto con Mercurio, o sea que Mercurio va a estar en combustión esa fecha del eclipse. Ketu también va a estar muy cerquita del Sol, de la Luna y de Mercurio. Y opuestos tenemos a Rahu, que está cerca de Neptuno, está cerca de Saturno. Júpiter va a estar ya en Tauro. Y acá hay algo bien interesante con este eclipse, porque va a ocurrir en cuadratura con Marte dentro de Géminis. Y fíjense en este triángulo bonito que se ve, que es un trino entre Venus, Marte y Saturno. Entonces vamos a ver qué tipo de efecto tiene este trino, que en principio se ve como un aspecto armonioso, pero en principio podríamos decir, así como un análisis rápido, que es posible que este eclipse del 2 de octubre tenga alguna conclusión feliz respecto a esta primera mitad del año, que es posible que sea un poco convulsionada. Y acuérdate que ahí no termina todo, porque para el año 2025 vamos a tener 2 eclipses más en ese eje de Piscis y Virgo. Así que de eso ya voy a hablar más adelante. Y ya para ir cerrando, solamente recordarte que este masterclass que vamos a tener el día domingo 17, estos son los temas que vamos a ver. Vamos a ver pronósticos a nivel mundial, vamos a ver también predicciones personalizadas con carta astral en mano, vamos a ver recomendaciones de este eclipse para que lo puedas aprovechar, remedios astrológicos personalizados. Si a ti te interesa participar de este masterclass, ya sabes que abajo vas a encontrar el link para que me puedas preguntar y para que puedas sumarte. Y si por ahí más bien te interesa tener un análisis de tu carta astral para saber si es que estos eclipses te van a afectar, por ahí es posible que ya hayas hecho el cálculo de tu carta astral. Recuerda que abajo hay un link para que puedas hacer ese cálculo. Y si encuentras de que tienes algo de planetas o el ascendente en Piscis y Virgo, me puedes poner un comentario. Y si deseas una consulta astrológica para saber cómo te va a afectar este eclipse y cómo aprovechar esta energía de cambio de los eclipses, entonces también me puedes escribir. Y por último, también recordarte que este canal viene con una membresía en donde todos los meses hago un análisis de los eventos más importantes de cada mes, y en donde además vas a poder tener acceso a las grabaciones de la masterclass y muchos otros beneficios. Así que si quieres sumarte a la membresía de este canal, abajo está ese botón que dice unirme. Entonces dale a unirme y vas a encontrar los 3 niveles de membresía. Y bueno, ya para ir cerrando, recordarte también de que no te olvides dejarle un like a este video, ponerme un comentario, compartírselo a alguien que le sirva y suscribirte a este canal para que me ayudes a colocar este video como recomendación para quienes les interesa la astrología, puedan enterarse de esta rama de la astrología, esta escuela que es la astrología védica de India, que es mucho más exacta, mucho más precisa, mucho más profunda y que en español hay poco. Entonces esta es mi misión, la de divulgar la astrología védica en español. Así que espero que resuenes con esta misión y que me ayudes para poder divulgar todo este conocimiento. Así que con eso ya voy cerrando.
Te agradezco mucho por tu atención. Te deseo que pases una muy provechosa temporada de eclipses y ahí seguimos conectados. Cuenta conmigo. Namaste.